Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, hoy no es que tengamos un invitado de lujo, sino un invitado de súper lujo. Estamos hablando de José Antonio Avellán, que es una leyenda de la radio en España, de la comunicación y de la divulgación de la música en este país. No solamente es presentador ahora mismo de La Jungla, sino que tiene un show que va a llevar por toda España, que se llama Mi vida es un show. ¿Tu vida es un show, José Antonio? ¿Cómo estás? Sí, lo es, yo creo que sí, muy buena, Daniel. Yo creo que lo es. Además fue, lo que pasa es que uno vive a una velocidad y con una perspectiva que muchas veces no te das cuenta, pero fue un amigo mío, Miguel Ángel Rodríguez, del Sevilla, el de los mojinos escocidos, un día el que compartiendo cenas y comidas de las muchas que hemos tenido, fue el que me dijo, oye, tío, ¿eres consciente de la vida que llevas y de la vida que has llevado y de la gente que has conocido, de lo que has viajado y de lo que has visto y de cómo lo has vivido? Y dice, tu vida es un show. Y fue el que me dijo, tienes que contarlo. Y ahí arrancó el proyecto, ¿no? Qué bueno. Y empiezas en septiembre, si no me equivoco. Las No, entradas ya están a la bueno, ¿sabes? venta. Con esto empezamos en octubre del 19. Lo que pasa es que paramos, obviamente, en marzo del 20. No hemos podido hacer nada hasta prácticamente hemos hecho 5 o 6 y ahora cerramos. En verano hacemos muy poquito y luego en septiembre ya arrancamos otra vez. Sí, pero vamos, ahora me queda Torrelavega, que hacemos 2 días. Se llenaron los dos teatros en menos de una hora. Se llenaron para el día 25 y 26 de junio y luego paramos ya este verano. Qué bueno, qué bueno. Pues todos los que nos estáis viendo tenéis los detalles para comprar las entradas y para seguir La Jungla Radio en la descripción del vídeo. José Antonio, a mí me gustaría que empezásemos a hablar un poquillo sobre lo que ha sido tu vida en la comunicación, en la radio y lo que para muchos de nosotros, yo gran fan tuyo desde hace muchas décadas, ha sido pues el poder divulgar sobre todo ese maravilloso mundo de la música que se estaba generando. Y yo creo que además esa época increíble que fue los 80, ¿verdad? En los 80 hubo un entorno absolutamente espectacular. Cuéntanos un poquito sobre esa andadura. Empecé los finales de los 70, empiezo en el 78, en los 40 principales, cuando los 40 principales no era una radio, era un programa Mm, un programa encima local dentro de Radio Madrid FM, una de las primeras FM que hubo en España, que competíamos ahí con Onda 2, sí. la FM de Radio España, y con Radio 3. Y entonces, bueno, pues ahí en los finales de los 70 yo creo que fueron caóticos porque era un totum revolutum, se mezclaba todo, lo que venía de los 60, lo que llegaría en los 80, lo que estaba ahí en los 70, los Ninos Bravos, aunque falleció el pobre hombre, la Cecilia, que también falleció, Juan Pardo, yo qué sé, Miguel Ríos, que siempre estaba, etcétera, etcétera. Y los Barón Rojo que acaban de nacer, y se veía lo que estaba llegando a los Pecos, Camilo Sexto, yo qué sé. Y todo eso era al final de los 70 y se veía lo que se aventuraba que iba a pasar a los 80, coincidiendo con la modernización del país y yo creo que fruto de mucha gente muy valiente en las radios que empezó a poner cosas que no tenían sentido, porque ahora lo analizas con el tiempo y musicalmente era un desastre, todo era un desastre, o sea, no sé, yo he conocido artistas que tocaban el bajo porque se suponían que era más fácil tocar una guitarra de 4 cuerdas que una de 6. Entonces, bueno, eh, es más, yo creo que había un par de grupos solamente que tuvieran pequeñas nociones de lo que era esto, ¿no? Pero el ambiente, la magia, todo lo que había era sensacional, ¿no? O sea, y vivir aquello en primera persona y vivirlo en Madrid, vivirlo en Vigo, vivirlo en Valencia, vivirlo en Barcelona, vivirlo en Londres, en Nueva York. Yo viajaba, a partir de que empezó en televisión, yo viajaba todas las semanas a Londres, todas, y Sí. una sí, una no a Nueva York también. Entonces, Ujú. claro, vivirlo de la perspectiva efervescente de lo que estaba pasando en España con lo que paralelamente estaba pasando fuera fue una experiencia maravillosa y que no olvidaré jamás, y un privilegiado, ¿no? Claro, a mí me pasó lo contrario, ¿no? Yo de pequeño vivía en el extranjero, ¿no? Nos Mm. volvimos del extranjero a España a principios de los finales de los 70 y yo vi el comienzo de, bueno, ese cambio musical en España, al principio de una perspectiva un poco probablemente, pues digamos que desde un punto de vista como negativo, ¿no? Lo veía como que aquí los discos sonaban mal, estaban mal producidos, etcétera, Es que etcétera. estaban muy mal producidos, no es que estuvieran mal producidos, es que era todo
emergente, no había productores, no había ingenieros, no había músicos. Claro. O sea, yo digo sin temor a equivocarme, la única banda de aquellos años 80 que la gente pueda recordar, luego habría alguna más perdida, ¿no? Pero la única banda popular que eran músicos era Danza Invisible. Lo demás no había Es nada, verdad. nada que mereciera el aprobado. Lo que pasa es que se lo fueron ganando con el tiempo y fueron supliendo esas carencias con otras muchas cosas. Qué gran Pero cantante, el de Danza Invisible, sí, por Dios, qué voz. bueno, Javi Ojeda, y sigue, sigue con el Sí, sí. mamón, sigue teniendo la misma voz que el primer día. Y luego había gente que tenía tanto talento y tantas ganas de aprender y aprendió de manera autodidacta con el tiempo que llegaron a unos niveles importantes, ¿no? Luego ya, años más tarde, aparece Mecano, que es otra dimensión, o aparece un montón de gente, ¿no? Azul y Negro, que era una revolución también musical, pero en los orígenes, la sapiencia musical no sabían, pero ni sabían grabar, ni sabían cantar, ni sabían tocar, ni sabían nada. Que hacía lo que se podía, pero yo recuerdo que había desde luego una efervescencia que se hizo contagiosa, incluso para los que llegábamos y lo veíamos como, digamos, en cierta manera hasta un poco amateur, ¿no? Sí. Pero es verdad que lo que es una cosa que probablemente los que nos están viendo ahora, que son más jóvenes, les sorprendería es la variedad. Una de las cosas que a mí me encantaba de aquella época de tus programas era el abanico de estilos que en una hora y media se podían meter en un programa de radio, porque eso no es habitual ahora. Ahora mismo los estilos están muy, digamos, en nicho y no se mueve normalmente de Es ahí. que ahora depende. Si ahora te vas a la lista que tú te hagas en Spotify es una cosa y las radios no existen. De hecho, hoy lo hablaba con un amigo. O sea, la crisis tremenda en la que está sumida la radio musical en España, que todas pasaron por ahí. Los americanos, como siempre, fueron los que lo inventaron, aquello de y ahora más música, menos palabras, y ahora una hora sin publicidad, y ahora esto estamos convirtiéndolo en Spotify y nos vamos a arruinar. Entonces, ¿qué pasó? Que los americanos a los 2 años se dieron cuenta y plegaron. O sea, la radio no tiene sentido sin un tío que diga que este disco es una mierda y lo tire por la ventana sin que te diga la hora, sin que te diga la temperatura, y no que ahora mismo, fíjate qué detalle, la gente no habrá caído siquiera en que en España un tío que esté en Valencia jamás escuchará la temperatura de Valencia, pues se la dan desde Madrid si es que se la dan, que ya para no caer en la barbaridad ya ni la dan, o sea, porque toda la radio, el 100% de la radio musical se hace desde Madrid, está centralizada, solo se desconecta para la publicidad local. Entonces, y luego toda la radio, toda va a caja, o sea, clean caja, solo se pone la música que se paga y son las multinacionales las que pagan y todo es lo del estilo que suena todo igual, todas las radios suenan igual y todas las radios te dicen absolutamente lo mismo, que es nada sale del corazón, no hay un tío, ni uno, porque no les dejan, supongo que podría haberlo, pero no hay ninguno Claro. que diga que se emocione y que ponga un disco 3 veces seguidas porque se vuelve loco al escucharlo la primera, o que destruya un disco como yo he roto muchos cuando digo esto es una puta mierda y lo tienes y te venga el artista al día siguiente cabreado, como pasó con Bunbury cuando vino el disco aquel que grabó en solitario el primero. Sí. Yo qué sé, eso es magia, es que si eso no existe no hay radio, Es hay que otra cosa. eso es lo que hizo aquella época tan especial, ¿no? Tenías gente como tú, tenías obviamente pues, Joaquín Luqui, Julián Ruiz, en otras Sí, radios, sí. otras personas, ¿no? Gonzalo Garrido, Diego Sí, Manrique, David Bol, David Ordovás, yo qué Boll, sé, había etcétera. Manrique, que discrepábamos en muchas, Manolo Ferreras, Hombre, claro, discrepábamos en muchas cosas, pero bueno, pero todos lo hacían de verdad, todos lo hacían con el corazón, ¿eh? eso era, y además lo que nos hacía a todos era testar lo que a veces, pues, por tus amigos o por lo que estás acostumbrado a escuchar, pues resulta, yo recuerdo, por ejemplo, pues tú y Rafa Abitbol, los dos, Mm. los que me introdujeron a mí a Chic, Nile Rodgers y Bernard Edwards, ¿no? Sí, sí. Que, claro, era como anatema para una persona como yo que venía ahí del rock, de repente, pues un grupo de disco, ¿no? Que tenía luego, por supuesto, que han sido unos productores y unos músicos absolutamente reconocidos mundialmente, pero era una época en la que ocurría eso, ¿verdad? En la que tenías en un programa, yo recuerdo en programas tuyos que empezabas con, desde Prince, Michael Jackson, pasabas a grupos españoles, pasabas por grupos de rock duro, grupos de rock progresivo que ya ni se escuchan. Había un poco de todo y eso nos generaba a todos no solamente la curiosidad, sino la capacidad de ver que cuando te pones en un nicho,
pierdes una gran cantidad de oportunidades de escuchar cosas. Yo jamás estuve, pero ni empezando, ¿eh? Yo Jamás. asumí desde el principio que tengo la cabeza muy grande musicalmente hablando. O sea, a mí me encanta Rocío Jurado, me ha vuelto loco desde el principio. Bambino es uno de mis ídolos de la infancia, además. Y bueno, y luego las cosas más extrañas que te puedas imaginar, pero yo tengo en mi cabeza, hay hueco para todo. Y yo creo que aquellos oyentes, y lo hablamos mucho en el programa, que me siguen cada mañana, los que me siguen hace tiempo están todos cortados por el mismo patrón y dicen, es que es imposible mezclar el amigo Félix de Enrique y Ana con el rock and roll de Led Zeppelin. Bueno, pues es posible, una sesión de un viernes por la mañana en la que mezclamos muchas cosas, claro que es posible y la cabeza no debe patinar. Si patinas, tienes un problema en la cabeza, ¿no? O sea, las canciones son elementos. Yo hay una... nosotros hacemos una cosa todos los viernes por la mañana que funciona, que somos trending topic número 1 históricamente ya de hace años en Twitter, que es mover los hilos de plata, que científicamente está demostrado que existen, le llaman hilos de plata, que son hilos que unen el cerebro con recuerdos musicales. Solamente los pueden escuchar, mover la música. ¿Qué son? Hilos de plata es aquello, para que te hagas una idea, que tú y yo estamos en el hall de un hotel tomando una cerveza y está la clásica música hotel, un altavoz ahí lejos, y de repente hay una melodía que suena que a mí sí, pero a lo mejor a ti no, me hace recordarme y trasladarme a un año concreto, a un sitio concreto, con una compañía concreta, con una comida concreta, con un olor, con un sabor, con un color en el ambiente. Eso solo lo consigue la música, pero lo consigue la música no necesariamente un estilo. O sea, hay una que produce, es como la gastronomía, unos producen unos sabores, otros producen otras sensaciones. La música es mágica, la gente... España ha despreciado la música, o sea, los políticos desprecian la música, la cultura, los distintos estamentos de la cultura, tanto nacional como autonómica, desprecian la música. O sea, no saben lo importante que es en la educación de un niño la música, pero no tocar la flauta, no. Sí. O sea, saber cuáles son los principios de todo, ¿no? Claro, eso que tú acabas de decir es absolutamente increíble, ¿no? Lo que puede hacer una canción, yo además... cuando escucho tu programa y pones canciones que, pues lo hablabas ahora de Enrique y Ana, ¿no? Pero pues, de los payasos o de, sí. o de gente que a lo mejor nunca te ha gustado, pero de repente recuerdo una vez que ponías una cosa, Pecos, ¿no? Y dices, ahí va, y estás exactamente en un sitio. ¿Sabes, Daniel? Es que es mentira que no te haya gustado. El problema es que hemos vivido, no me digas por qué, porque forma parte de la idiosincrasia de este país, hemos vivido una serie de prejuicios. Sí. De prejuicios. O sea, algo que le dedicamos mucho tiempo también porque es muy divertido, o sea, comentar esa casete que tenías guardada en el coche bajo el asiento o en el maletero, que es la que a ti te gustaba o la que compartías con tu novia, pero que jamás podían saber tus amigos que la tenías. Sí. Camilo VI, joder, Camilo VI. Claro, nadie puede decir que Camilo es malo. Por supuesto que no le gustará a mucha gente y está en su derecho, pero no puede decir, claro, pero un tío de Barón Rojo, que es lo que mola, o de los puncorros de, yo qué sé, de Barricada, no puede decir, coño, que a mí me gusta Camilo. Entonces esas van escondidas bajo el asiento del coche, ¿no? Sí. Eso ha pasado siempre, ¿no? Lo que los americanos llaman guilty pleasures, ¿no? Placeres culpables, ¿no? Ocultos, culpables, ¿no? Placeres culpables. Pero que, fíjate eso que acabas de comentar, lo que en los años 70, 80, etcétera, se consideraban canciones o discos o grupos, digamos, denostados por el establishment, la crítica o lo que sea, esos guilty pleasures, esos placeres culpables, no es que estén volviendo, sino que, claro, precisamente porque ocurre lo que tú acabas de decir, que mucha gente te gustaba la canción, pero no te atrevías a decirlo, acabas de decir tú, por ejemplo, Camilo VI, cualquiera en mi época... O dos ejemplos claros de tu época. Mecano y Alejandro Sanz, por ejemplo. La primera época de Alejandro Sanz, o sea, hasta el 97, cuando saca el álbum Más, el del y ella y el corazón partido, y es una obra de arte desde la primera canción hasta la última, son ejemplos claros de esto que te estoy contando, que no podían los chavales modernos, no podían decir que le gustaba Mecano o Alejandro Sanz, que le gustaba, pero no quedaba bien, ¿no? No quedaba bien. Y claro, yo recuerdo con el caso de Mecano, que además
como tú has dicho muy bien antes, con el caso de Mecano, el primer álbum, por ejemplo, es el primer álbum que realmente suena como Dios manda en Mm. el mundo del pop y que, y bueno, claramente, o sea, como ha ocurrido, y luego ha ocurrido, por ejemplo, con ABBA, ¿no? ABBA en aquella época pues estaba completamente, absolutamente denostado y fíjate lo que es Sí. ahora y todo el mundo reconoce lo increíbles que son Björn Ulvaeus y Benny Andersson como compositores, ¿no? Ujú. Y Camilo Pero, es esto, eso es pero somos ejemplo. es un país hortera, lo ha sido siempre, lo es desde los años 60, 70, 80, es un país de horteras lleno de horteras. No los ciudadanos de a pie, sino el establishment, los que mandan, los que ordenan, los que coordinan. O sea, esto en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos hay artistas, hoy cumpleaños, creo que soy 81 Tom Jones. Bueno, es inglés, pero en Estados Unidos es Dios. Es Dios para los niños y es Dios para los mayores. Y insisto, y luego es que a mí no me gusta, si está muy bien, si puede que no Está te muy guste. bien, No estoy claro, claro. hablando de lo que gusta, pero no podemos decir que este tío es muy grande, tío, o sea, por la Claro. cabeza, por la versatilidad, por todo lo que ha hecho y porque con 81 años sigue grabando y sigue regalando giras. Y entonces, claro, eso aquí es imposible. Aquí se mata. Primero, jode que un artista triunfe. O Eso sea, desde luego. aquello de Radio 3, por ejemplo, que es una radio triste como su puta madre. Aquello que decían históricamente, no, es que esto ya no me gusta porque vende. Joder. Claro. Maruán lo dice en el 5 gramos de resentimiento y dice, tío, te jode cuando vendo 4 discos y cuando salgo de tocar de un bar para 7. O sea, y No. eso España la jode. O sea, porque es así, va en la forma de ser de este país, ¿no? Eso es verdad, porque la diferencia, como tú bien dices, con Estados Unidos es que en Estados Unidos puede tener más o menos apoyo de la crítica o no, pero lo que desde luego se hace por parte del público y por parte de la industria es, no te digo que venerar, pero desde luego sí valorar la longevidad, el éxito, etcétera, etcétera, y no denostarlo, ¿no? Hablabas Claro. antes, por ejemplo, de que has comentado, probablemente los que nos estéis viendo, muy pocos lo recordéis, pero Azul y Negro, ¿no? Que tuvieron muchísimo éxito. Antes, uno de los miembros tenía un grupo que se llamaba Greta, ¿verdad? Que, Sí, ¿te acuerdas? Que sí, sí. estaba venerado por la crítica hasta que grabaron con una multinacional y los demolieron, ¿eh? Y Sí, los sí. demolieron los críticos. Y Héroes del Silencio también les pasó eso, ¿verdad? Que como tenían Pero éxito. le pasó a todos. O sea, cuando vendían discos ya no eran buenos, ya no. Pues pero es imposible, porque insisto, que es un país de horteras y lo ha sido siempre. O sea, hablo en el sentido de la música, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, en sí, sí. España es impensable un fenómeno como en Estados Unidos ocurre con los Beatles, Sí, perdona, con los Eagles, o sí, como en Inglaterra ocurre con los Beatles y con los Rolling. Yo desprecio a los Beatles, no puedo con ellos. Hay 5, 7 canciones que las considero obras de arte, pero que tienen 700. Entonces no puedo. Pero, tío, es un fenómeno que yo no podría negar lo que los Beatles representan, lo que los Beatles han significado y lo que los Beatles han contribuido a la historia. O sea, sí. a la historia financiera en el mundo, a la historia artística, a la historia del show business, yo qué sé, pero en España no hay nadie así. O sea, no Claro. hay nadie así. Mm. Nadie, no hay alguien que diga, no, alguien a la que se ha respetado, jóvenes y mayores, desde el principio hasta el final. No existe. Al final Claro. acabamos riéndonos de ellos. Sí, 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 fíjate lo de los Eagles, ¿no? Exactamente, que te Ah, aumentabas, ¿no? la banda de las bandas, ¿no? Claro, un En grupo Estados que, Unidos, o sea, vamos, un escándalo absoluto porque, entre otras cosas, es una de esas bandas que transcienden lo que tienen las generaciones, transcienden la propia música que han hecho en solitario, como grupo, unos y otros, mira que se llevaban mal, y se llevan. Pero bueno, eso es otro, ese es otro el tema. problema es que a la gente no le ha dado por aprender siquiera. Yo lo digo de coña y los oyentes me dan la razón muchas veces. No se les enseñó nunca a escuchar un disco. Es verdad. O sea, no se les enseñó a distinguir cuando una batería suena bien a cuando suena mal, independientemente de que la canción puede ser mágica aunque esté muy mal grabada, que Mm, conocemos 1000 casos. Pero bueno, o sea, uno no entenderá nunca y es una pena que un tío no sepa quién son Led Zeppelin, pero que no lo claro, sepa escuchando, decir, estos tíos son tan grandes por esto. Tú claro. escuchas hoy, creo que es 7 u 8 de junio de 2021, escuchas hoy la canción Rock and Roll de Led Zeppelin o Dime Maker de Led Zeppelin, o escuchas cualquiera de Led Zeppelin y dices, es que esto hoy
No hay nadie en el mundo hoy capaz de reproducirlo todavía. Increíble, O sea, o Prince, cualquier cosa de Prince, por ejemplo. Yo creo que hay un antes y un después en la historia de la música, después de que aparece Prince, básicamente desde la revolución de Purple Rain del 84. sí. Purple Rain es un disco que no se ha superado. O Frankie Goes to Hollywood es un disco ¿Verdad? de Trevor que no se ha superado. Técnicamente no se ha superado todavía. Es más, nadie lo ha igualado siquiera. Yo recuerdo con Nacho Cano, con Julián, éramos un grupo de locos que nos metíamos en estudios de grabación y cenábamos, comíamos, largas tertulias de madrugada y poníamos un disco, era para ver el bombo de la canción Purple Rain de Prince, y nos íbamos a las 5 de la mañana y nadie aportaba una idea de cómo coño se ha grabado ese bombo, cómo suena así ese bombo. Claro. Y te hablo de que había ingenieros, había productores, había músicos, todos consagrados, y no éramos capaces de averiguar cómo se había hecho esa canción. Pero eso a la gente no le importa, ¿no? A mí me parece bien, ¿eh? Que vale con que sepan por lo menos quién es cada uno, ¿no? Yo recuerdo que vosotros, Julián Ruiz y tú, comentabais muchas veces cuando hablabais sobre discos en particular, y acabas de mencionar el de Frankie Goes to Hollywood que hizo Trevor Horn, ¿no? El concepto de hacer el disco, ¿no? El productor que se convierte en esa persona que convierte a una canción que puede ser más o menos pegadiza o más o menos con potencial en un evento del que hay, como dices tú, un antes y un después, ¿no? Y tú comentabas ahora que Purple Rain de Prince es uno de esos elementos, de esos discos que generan un antes y un después. Para ti, ¿quiénes son, digamos, esos artistas que suponen un antes y un después en la historia de la música, tanto en España como fuera? Claro, son cosas personales de cada Claro, uno. claro, Te digo, pero yo he tenido evolución, yo he evolucionado mucho. Yo, desde que yo tengo 15 años que me escapo para ver en Londres, en el Hammersmith, a Bruce Springsteen con 15 años y sin carne de identidad, que no tenía, no sé ni cómo, locuras que hace uno. Bueno, pues Springsteen habla de mí en la primera autobiografía, en la primera edición del Glorious Days, como el tío el que estuvo, dice de coña, que estuvo a punto de pedir una orden de alejamiento, ¿no? Porque claro, yo cuando no era por placer, ya era por trabajo, yo iba a prácticamente todos los conciertos de todas sus giras. O sea, yo estaba en todos los sitios del planeta siguiendo a Springsteen. Bueno, pues Springsteen ha sido mi Dios hasta que un día, sorprendentemente, me di cuenta, yo escucho mucha música todos los fines de semana, el coche, y me di cuenta de que hay un tío que le ha superado. Sí. Un tío que viene rectando desde muy atrás, también desde mis años de la infancia, y que siempre estaba en un puesto de privilegio, pero que digo, es que me gusta más, es que me enamora más, y te hablo de Van Morrison. Van Morrison. Un tío al que desprecio, o sea, un tío al que adoro como músico y que hoy es mi número 1 en mi ranking mundial, pero sí, que desprecio, porque encima, entre que es un pedazo de gilipollas como la copa de un pino, y entre que yo he tenido muy mala suerte con él, yo he visto, no lo sé, 22, 25 conciertos de Van Morrison. No he tenido la suerte de ver ninguno bueno. Es más, todos han sido, casi todos, una mierda. He visto desde conciertos instrumentales porque se ha enfadado, hasta conciertos de 3 canciones porque se enfadó y se fue, hasta un concierto de jazz o un concierto de música étnica escocesa. Yo qué sé, o sea, me ha tocado de todo. Tengo mucho pirata, tengo mucho vídeo, mucha cosa rara de Van Morrison que digo, Dios, yo no podría haber estado en uno de estos, me hubiera muerto del infarto, claro, ¿no? Pero Van Morrison es el tío, al final, lo que yo busco para que esos tíos estén en el ranking es los tíos que han respetado y amado a la profesión por encima de todo, y los tíos que han respetado y amado a su público por encima de todo, los tíos que con respeto aguantan toda su vida y mueren en el escenario. Y te digo, pues ¿quién son? Pues es Van Morrison, pues es Bruce Springsteen, pues es Elton John, por ejemplo, es Rod Stewart, gente muy grande, es Mick Jagger, son los Rolling Stones. O sea, es gente que está y que todavía no tienen edad. Claro. Con 70 y pico años todavía hacen unas cosas. El último disco, los Rolling, es marciano. O sea, dices, Dios mío, insisto por enésima vez, que puede que no te guste, si no digo eso. Pero si lo analizas técnicamente y decir, ¿qué necesidad tiene este? Van Morrison saca un álbum cada año. Cada año. Y muchas veces cada año. Y muchas veces muy bueno. Y gira cada año. Y muchas veces te va a hacer conciertos muy buenos. Sí. Pero claro, las canciones que tiene en su carrera, sí, que es una locura. Vamos, o sea, que es una locura. Un derroche de talentos que hay tíos que hacen una canción o ninguna en toda su vida. Yo los, y este tío hace 200. Sí. Yo los 10, 12 primeros álbumes de Van Morrison, hasta que pilla digamos, el tema religioso.
y Sí. luego tiene una caída, y luego, pero es que iba obra maestra tras obra maestra, que es un poco lo que pasa con Elton John, que mucha gente con Elton John se olvida de que desde el primer disco hasta Rock of the Westies, año 78, uno detrás de otro, todo eran obras maestras, incluido uno Todo, doble, todo, ¿no? todo, todo, todo. Ujú. Dices, ¿cómo, tío, puedo generar tanto talento cuando yo no soy capaz de escribir ni un estribillo? O sea, ¿cómo se hace eso? Son tíos Absolutamente. bendecidos. Dios les pone una varita. Algo, no es normal lo del Elton John, no es normal. Encima, ha sobrevivido a todo, ha sobrevivido a las drogas, al alcohol, a todas las barbaridades. O sea, qué mamón, qué tío tan grande. A mí me vuelve Sí. loco el Elton John. Musicalmente sí, pero con todo Sí. eso que le rodea, ¿no? Yo creo que además has citado a un grupo de personas que además eh, lo que les hace muy grandes, además, es que pasan por valles muy profundos en cuanto a su producción artística y incluso a su éxito, y se recuperan y tienen periodos pues como le ha pasado a Bob Dylan, como le ha pasado a Rod Stewart, comentabas antes. Bob Dylan está en el paquete, o sea, Bob Dylan yo le adoro, o sea, canta como un perro. Yo de las cosas más divertidas que he visto en mi carrera, pero te lo recomiendo que lo busques, es el making of de We Are the World, de la Ah, canción sí We lo Are he the World. visto, lo he ¿Lo has visto. visto? Sí, ¿Lo has sí. visto cuando se tiran 70 monstruos mundiales de la música en un estudio grabando una canción y se tiran parados una hora y pico porque Dylan no afina para un puto estribillo? Y hay una escena en que están ya llorando de risa diciéndole de todo Ray Charles con Stevie Wonder y se llevan a los dos a una sala acristalada con un piano cada uno. Venga, iros ya a la mierda, que si no es que porque le estaban volviendo muy nervioso. Y Dylan no era capaz de afinar una frase. Pero ¿y qué Claro, más da? Y decían, ¿qué no sabe? ¿Qué más da? Y anda que a mí me gusta porque sepa, a mí me gusta por lo que dice, porque está ahí desde hace 50 años o 60 años. Acaba de claro. sacar disco ahora otra vez, o sea, es una barbaridad el pavo, qué canciones, es que no envejecen, al revés, cada día están más jóvenes. Tú escuchas cualquier canción del 60, del Blonde, un Blonde o de cualquier... Ah, qué Es que grande. son obras de arte, todas, todas, Sí, todas, todas. sí, Tienen sus sí. álbumes coñazo también, ¿eh? O sea, Hombre, tienen sus claro, momentos también. eso también es parte de lo que les hace grandes, ¿verdad? Que yo Sí, recuerdo, sí. yo recuerdo eso por ejemplo, tú, que no, a muchos de nosotros, me acuerdo, por ejemplo, con Bruce Springsteen, que muchos lo conocíamos por los singles, ¿no? ¿Mm? Yo me acuerdo, por ejemplo, que The River, ¿no? No, pues yo decía, "Buah, un disco doble y además está todo lleno de baladas, ¿sabes? Eh, Y no sé qué, no sé cuánto". Y yo me acuerdo uno de los programas en el que pusiste una de las baladas que no ha sido single, ni fue single y todo eso. Y yo dije, un momento que me estoy perdiendo algo muy importante. El buscar dentro de los álbumes tantas canciones que ahora vemos como clásicos, ¿no? Pues el Van mm, Morrison Domino, pues no era o Caravan, no eran canciones que se consideras que fuesen éxitos, ¿no? Pero mm. yo creo que el navegar dentro de un álbum y encontrar dos o tres, cuatro, cinco, seis gemas que te olvidas, eso mucho se ha perdido en el Es que entorno para actual. empezar, pero ya no intentes recuperarlo, dices, ha perdido, no lo recuperas porque ya no hay Claro. álbumes, ya no hay conciertos. Por ejemplo, el álbum en un músico es como el cuadro en un pintor, es un estado de ánimo en un momento determinado de su vida. Se llama, los horteras ahora le llaman, es un fenómeno conceptual. Bueno, pues vale, es un conceptual que Mm. abarca un periodo de tiempo. Antiguamente en nuestra época, pues el álbum Purple Rain de Prince abarca desde el 83 al 85 en su elaboración, en su desarrollo, en su lanzamiento. Entonces, ¿cómo era Prince? Pues como para entender a Van Gogh, tienes un cuadro que dice, Van Gogh era así en este año, pues Prince era así en estos años. Eso ya se ha acabado. De Claro. hecho, yo hablo a diario con artistas, unos más conocidos, otros noveles, y los estándar, los crossover, les da mucha pena que ya han tenido que entrar en la dinámica de canciones sueltas cada 45 días. Y Claro. otra, y otra, y otra. Ya digo, y las meterás en un disco y dice, ¿para qué? ¿Para Si cada qué? una son de su padre y de su madre, si no tienen, son de momentos distintos, de épocas o de sensaciones distintas. O sea, un LP se componía un LP. Ahora compones una canción hoy y otra en 45 días y otra aprovechas y cantas al Resistiré haciendo gilipollas, pues no sé qué. O sea, es que ya no es como antes, Sí. ya no hay industria porque ya no se Claro. venden. Ahí llegó Spotify, les engañó a todos, mató
que es el fin, es lo que mató la música, es Spotify, curiosamente. Una herramienta sensacional, pero que algo hicieron mal, que es lo que mató todo lo que hay. Entonces, Sí. perviven los grandes, los pequeños ya no harán nada, nunca, no vivirán de esto, o vivirán muy poquitos, ¿no? Claro. Una de las cosas que en ese sentido recuerdo que Bruce Springsteen decía, ¿no? Era que en el mundo de la música actual, él, por ejemplo, no habría sobrevivido No, ninguno, porque porque él, era iconoclastas, además, ¿o no? su primer álbum es un fracaso, su segundo álbum es un fracaso, es en el tercero en el que ya por fin Born to Run, boom, explota, pero tiene que pasar un periodo, lo mismo le pasó a U2, a Prince, hasta 1999 saca cosas, digamos, poco. O sea, que estamos hablando de muchos artistas que hoy consideramos como icónicos, etcétera, pero que necesitaron de una inversión por parte de tanto de la discográfica como de eso, de aceptar un par, tres de discos, la famosa ley del tercer álbum, ¿no? Que al tercer álbum sales adelante, eso ya no existe, ¿no? Y luego, por supuesto, lo que tú acabas de decir, que en un álbum ya el hecho de que lo subes a Spotify y el orden se convierte en aleatorio normalmente en la preferencia del consumidor, pues imagínate lo que sería un Joshua Tree si no empiezas por Where the Streets Have No Name. Es que Spotify es el ataque mortal a la música con mayúsculas. O sea, yo con mi hijo discuto mucho. Mi hijo es de la generación de Spotify y lo maneja y no puede vivir sin ello. Y yo le digo, David, que está muy bien. O sea, como herramienta para un tío que la música es nada más que un vehículo de compañía, pues está bien. Pero si quieres algo más, si quieres bucear un artista de referencia, no ponen el año de lanzamiento un disco. Claro. No, ¿cómo no me puedes poner? No, Jack Require, Phil Collins. ¿De qué año era esto, tío? No viene. No viene, no hay manera de encontrar los créditos, cabrones. Haber escaneado los discos originales y me metéis los créditos y somos 4 locos, pero 4 que nos gusta saber la interconexión de todos ellos. Claro. De si el batería tocó en uno, tocó en otro, del productor quién era, de dónde se grabó, de quién colaboró. No hay nada. Ya no es la canción. Y la canción sola, pues es como una salsa sin el arroz, el fideo o el garbanzo, yo qué sé, o sea, claro. No hay nada. La música, en ese sentido, bueno, pues los más jovencitos, pobrecitos, que no van a disfrutar del olor de un disco de vinilo cuando le quitabas el plástico. Hombre. ¿No? Fueron tan ambiciosos. Mira, los libreros, han conseguido que su negocio perdure. De hecho, hay librerías, pocas, pero queda librería. Amazon anuncia ahora que va a abrir una cadena de librerías mundial, el que se las cargó todas, va a abrir ahora una cadena de librerías físicas. ¿Pero por qué? Porque el libro perdura. Claro. Porque nadie decidió cargarse el libro y porque los intentos que ha habido de digitalizarlo funcionan mal o regular tirando a mal. Cuando se carga el vinilo y sale el CD, el momento que te cargas la portada, el momento que deja de ser una pieza única porque el CD lo hacías tú en tu propio ordenador, ya, ¿qué vas a regalar? ¿Un CD de esos vírgenes que has comprado de un chino de 60 céntimos? No, hombre, lo que era bonito regalar un disco de King Crimson, que era una puta mierda musicalmente, pero qué portadas dobles abrían esos gráficos, esos dibujos, la leche, joder. Y lo ponía hasta en un... Yo hay discos muy malos que los tengo en casa puestos en cuadros y que compré. Claro, hombre, es que entonces, cuando se perdió eso... las portadas dobles, ¿te acuerdas? Tengo cuando aquí, se perdió eso ya nada tiene sentido. Yo me acuerdo de lo tengo ahí enfrente, lo estaba mirando mientras lo estabas diciendo, el disco de ELO, ¿no? La Electric Light Orchestra de Out of the Blue, que era un disco doble, que lo abrías y había un ovni, y todo aquello, una cosa, vamos, una especie de... Todo el rock sinfónico tenía unas portadas, Pink Floyd, tenía unas portadas maravillosas. King Crimson era el rey de las portadas, era el mismo Jethro Tull, portadas prohibidas en algún tiempo en España también algunas, o sea, no sé. Los de Yes, ¿te acuerdas? Bueno, Yes quizás fueron los mejores, efectivamente, quizás fueron los mejores. Portadas espectaculares. Pero eso, sin eso, es que a lo mejor ya no es otra cosa, ya es otra cosa. Yo, una de las cosas que probablemente te pase a ti también es que con artistas que son icónicos como los que estamos hablando, hay álbumes que les definen ante el gran público, ¿no? Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, Michael Jackson, Thriller, etcétera, etcétera, que sin embargo a mí, pues resulta que si a mí me dicen de Pink Floyd, yo prefiero, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, Wish You Were Here que The Dark Side of the Moon.
En el caso de Michael Jackson, a mí particularmente me gusta mucho más Off the Wall que Thriller, ¿no? No sé si te pasa a ti eso, que cuando conoces a un artista por un disco que ha sido multimillonario en ventas, descubres otro que a lo mejor ha sido igualmente exitoso, pero no tan reconocido, Mm. que te gusta más. Es algo que tú Sí, has... eso me sigue ocurriendo. Yo cuando descubro un artista, todavía descubro muchos artistas y yo buceo y me empiezo a tirar para atrás. Claro, Todo lo que hay y lo escucho con mucha atención y lo analizo y me interesa saber de dónde vienen y con quién han estado. Sí, sí, es que es, bueno, es una diversión más, una forma de vida más, ¿no? Hay gente que le claro. gusta coleccionar sellos y gente que le gusta coleccionar mariposas o gente que le gusta yo qué sé y hay gente que disfruta alrededor de la música, ¿no? Claro. Si venimos a España, has hablado antes de muchos artistas, artistas que tú crees que merece la pena poner en un altar por su contribución. Has mencionado, por ejemplo, de pasada antes, alguien que a mí particularmente pues, no es el estilo que más me puede gustar, pero a mí siempre me ha parecido una persona con un talento absolutamente espectacular, Juan Pardo, ¿no? Lo has mencionado, ¿no? Sí, es un genio. Además, Juan Pardo, para que se callaba muchas de las cosas que hacía, pero es autor de inmensidad de bandas sonoras de dibujos animados, por ejemplo, de Sí, la de Willy Fogg, toda la banda sonora es suya, la cantan Mocedades, pero la banda sonora, las canciones son suyas y la producción es suya. Juan sí, Pardo es el productor de Los Pecos, por ejemplo, que mucha gente no lo cierto, sabía también. O sea, Juan cierto. Pardo ha hecho mil cosas en la música, es uno de los grandes, es un tío además cojonudo y Albert Hammond me Y es una parece. pena que está, digamos, o sea, te puede gustar o te puede dejar de gustar, pero está como, no, no te voy a decir La relegado. gente se ríe de todo esto. Pero para empezar, porque vivimos en un país único en el mundo occidental donde estos señores, que son señores, no tienen un sitio donde salir en la tele. O Ya, sea, como le dijo un día Antonio Carmona a José María Aznar, que quería saber Aznar cuando era presidente del 90 y muchos, ¿cómo está el mundo de la música? Entonces nos invitó unos cuantos, cuatro artistas, tres tíos de radio, televisión, y Antonio Carmona le dijo, presidente, y fíjate, ya te hablo del 90 y muchos, casi 2000, han pasado veintitantos años. Dice, presidente, es que aquí hay una cosa muy rara. Este es el único país del mundo donde cuando pongo la tele veo a mucha gente que canta mis canciones en las operaciones Triunfo y en los concursos y en los karaoke. Dice, yo no puedo ir a ninguna a cantarlas. O sea, es que aquí no... Y eso sigue igual. O sea, es el único país del mundo donde ni la televisión pública tiene un programa de música. O sí, sea, eso no existe en Alemania, Suecia, Inglaterra, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Italia, yo qué sé, no existe. Ya digo Estados Unidos, no existe. es Aquí verdad. no ha habido un programa de música desde hace 20 años. Es verdad, yo me acuerdo de pues, el último programa así, digamos, mainstream, ¿no? Fue, estabas tú, ¿no? Tocata, ¿no? Se llamaba. Sí, no, incluso después hubo otro que, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, y luego estuvo el de la Paloma Chamorro, que era coetáneo con el mío, pero sí, Sí, pero pero en los eso era 90 más, se acabó, hace más veintitantos años, sí, veintitantos, y luego dices que la música no vende. claro, Rosa María Mateo, hablé yo con ella hace poco, estuvimos charlando y me decía, es que la música no vende. Me han dicho siempre mis asesores que la música no le importa a claro. nadie. Digo, pues así va el país, así va Claro, el pero país. no, la música no vende, si, sobre todo si no tienes una forma de mostrarle a la gente cosas que luego sí venden y venden muy, de manera muy importante, ¿no? Como está ocurriendo en tantos otros países, ¿no? Eso es, No, y que luego la música, claro que vende, o sea, y la música vende y culturiza y forma y educa. Y entonces, claro, un país donde no hay manera en ni un solo canal de este desastre televisivo que tenemos, el panorama televisivo de España, que es otro país, otro dato, el único país del mundo donde la televisión está en manos de empresas extranjeras, o sea, que tú vete a Italia y dile que los italianos van a tener que tragar que las empresas de televisión sean españolas. Y aquí las dos que hay, Mediaset y A3 Media, son italianas. Esa partida de ahí ya no funciona. Entonces, pero claro, donde es más importante que una tía se folla a un torero y que te cuente sus aventuras o que una pobre mujer como Rocío Jurado, que lleva muerta 15 años, te haga aguantar en la tele cobrando millonadas a la tropa de golfo de familia que tiene, pero no puede cantar. Nunca Rocío Jurado pudo cantar una canción, salvo un especial de Nochevieja o de Navidad. Nunca. O sea, es que esto es de coña, tío. a mí eso es otro ejemplo, ¿no? Del típico, de un artista, Rocío Jurado, que pues en Estados Unidos o en Reino Unido serían artistas Buah, que buah. tienen un nivel ya estratosférico y que trasciende generaciones, etcétera, y que aquí, pues fíjate, el otro día estaba viendo que Rocío Jurado, por ejemplo, es imposible encontrar
una antología que sea decentemente recopilada, ¿verdad? Nada. Con las recopilaciones que se hacen en otros países, etcétera, tan espectaculares, ¿no? Me contaba, por ejemplo, en este mismo canal, Sherpa, que la imposibilidad que se habían encontrado en Barón Rojo de remasterizar, bueno, no remasterizar, pero remasterizar de manera adecuada y con unas portadas decentes y con un empaquetamiento decente su discografía, porque es que la compañía discográfica había quemado todos los másters de todas las cosas que tenía. Es una cosa increíble, ¿verdad? Seguramente, sí, me lo creo, claro. Es que es un desastre. Y encima ellos tuvieron la suerte de empezar en compañías independientes españolas, claro, locales. Zafiro, me acuerdo que empezaron con... Y aquello no... Pues eso, pues que no podemos olvidar dónde estamos, ¿no? Ya claro. está. Es un país cojonudo para otras muchas cosas, pero para lo que es el respeto a las grandes cosas de la vida, ¿no? A la intelectualidad y eso, pues no, aquí no hay ningún interés. Oye, y en esto de tu vida es un show que estás moviendo por toda España. Cuéntanos alguna anécdota divertida o chula que te venga a la cabeza de los innumerables viajes y historias que has vivido, que vamos, conozco muchos, pero por lo menos para que No sé, los que nos están... cada software distinto, porque luego encima, como yo me he movido toda la vida, no concibo la radio sin hacer programas en directo, entonces yo he hecho miles de programas en directo, con lo cual yo ahora voy a Santander y a Santander he ido 83 veces. Entonces, cuando yo salga al show de Torrelavega o de Santander en septiembre, pues empezaré a contar cosas de allí, de gente que me ha ocurrido allí, o anécdotas con gente de allí, y cuando me doy cuenta me he comido media hora ya de show, digo, joder. Entonces, claro, cada software distinto. Hay miles, pues no sé, pues tengo anécdotas, pues gracias a Dios, con todo el mundo, algunas de ellas muy divertidas, que son básicamente las que cuento, y mis experiencias de drogas y alcohol con drogas de paseo, ¿no? Pues no sé, desde con Iron Maiden hasta con el mismísimo Michael Jackson. Con Michael tengo varias anécdotas, yo tenía muy buena relación con él, y he de decir, y lo he dicho siempre además, que esa relación me aproveché de la relación que él tenía con Joaquín Luqui, porque compartían un vicio, porque yo creo que más que una afición es un vicio, que era todo el tema de los mundos de Iker Jiménez, ¿no? Todo el mundo de las psicofonías, de los espíritus, de todo ese tipo de cosas. Las brujas, a Michael Jackson y a Luqui les volvían locos las brujas. Históricamente compraban libros, cambiaban libros, era un espectáculo. Entonces, yo me acuerdo, yo cuento en el show que yo era consciente, sobre todo porque yo hacía el programa más importante de la radio musical de España y paralelamente hacía el único programa, con lo cual también el más importante, de la televisión, que era Tocata. Entonces, y viajaba, como te decía, semanalmente a Londres todas las semanas y prácticamente una vez al mes a Estados Unidos, a Nueva York, Los Ángeles, Chicago. Entonces yo era consciente de que debía tener un trato personal con los artistas y darles mucho, sobre todo cuando estaban en España, para cuando ellos venían, pues que me tuvieran el cariño como para aguantarme una entrevista más larga de lo normal, o para que estrenáramos los discos o me los mandaran ellos a mí. Bueno, todo eso había que trabajarlo y ganarlo. Entonces yo me acuerdo con el caso de Michael Jackson, que coincidimos en varios viajes. Yo iba como tocata a Nueva York a la presentación de Thriller, por ejemplo, y venía Luqui como 40 principales, como la cadena SER. Entonces, como él empataba con Michael, pues yo estaba siempre al lado. Y hubo una presentación, la anécdota que cuento, que suelo contar en el show, era de la presentación del disco Bad. El disco Bad se presenta en una discoteca que se llama 1018, 1018, que está en la avenida 10, en la calle 18, Nueva York. Entonces, ahí, que era un discotecón de la leche, se presentaba. ¿Y cómo era la presentación? La presentación era en la que Michael está en un escenario chiquitito sentado, en un diván ahí, y éramos fácil 35, 40 periodistas del mundo entero haciendo cola, respetándonos el turno. Así debería haber sido, para que nos concedieran los 4 minutos de reloj y de cronómetro que nos tenían a cada uno asignados para que en una entrevista te comentara el disco. ¿Qué se me ocurrió? Pues como yo sabía más o menos cómo era la mecánica, porque había hecho muchas, entonces acaban de salir los teléfonos móviles en Estados Unidos y había los prepagos, había una compañía, solo una, que se llamaba Sprint, acabó en T.
Y entonces yo compré un teléfono móvil y la recarga de esos prepago era con rascas. Y esto es como los de la 11. Deme uno de $20. Entonces te lo daban y entonces cuando tú estabas hablando con alguien, con tu madre o con quien fuera, y se estaba acabando el saldo, salía una voz que decía, meta usted la próxima tarjeta porque esto se va a cortar. Entonces rascabas y apuntabas los números automáticamente y tiene usted 22 minutos más. Así funcionaba. Y entonces yo me fui me gasté, pues no sé, 300, 400 dólares en rascas de esos, pero eran pequeños, no vendían de 100 dólares ni de 200, vendían de 10 o de 5. Entonces yo me pongo en la cola, en el sitio que me tocaba, que no sé si era puesto, me lo invento, 16, pero yo veía a Michael dentro de ahí, 15 o 20 metros al fondo, y hacía gestos para que él me mirara. Yo sabía que si él me veía a mí, rápidamente se iba a acordar, me iba a saludar porque me conocía y en España habíamos tenido trato de las 2 veces que vino y en giras que en Italia también coincidimos cenando con él. Pero yo sabía que se iba a acordar de Lucky y iba a decir, coño, el Lucky, el de los pelos, ¿dónde está? Sí. Entonces, efectivamente, en un viaje de esos salgo yo y hago como un gesto, él gira la cabeza, me ve, se bloquea, para la entrevista que está haciendo, se pone de pie y me dice que vaya. Claro, ante los 36 de seguridad, sorprendido, dice que venga, sí, que venga. Entonces paso allí y de pie hablando con él me pregunta lo primero, ni buenos días. ¿Dónde está Joaquín, el de los pelos? Y digo, pues no ha podido venir. Mira que lo cuento en el show, pero no sé si estaba malo o que no coincidió. No vino a Nueva York, que era la presentación de Bad. Y digo, pero tranquilo, yo que he hablado con él hace un rato, tiene temas que contarte. Digo, y traigo aquí un móvil, ¿quieres que le llame? Que tiene cosas que te interesan. Sí, llámala ahora mismo. Entonces Marco ya tenía los primeros 20 dólares metidos ahí. Marco le doy el teléfono y empieza a hablar, nos sentamos dentro de, no a la vista del público, en una habitacioncita que tenía. Yo ahí quieto, escuchándole, y él está hablando con Joaquín de sus cosas, sus brujas, sus espíritus, sus líquidos que te dabas en el cuerpo cuando te bañabas y te hacían como más asequible a los espíritus, etcétera. Y de repente él, cada 3 minutos o 4, me decía, como diciendo, aquí sale una señora que dice no sé qué. Era que decía que se había acabado y digo, trae. Yo ya tenía rascado el siguiente y metía el código. Bueno, se fundió todo lo que llevaba, tío, hablando con él. Hablando con Lucky, yo no me preocupaba que me había fundido 200 dólares, lo que fuera. Me preocupaba que me iban a pegar cuando saliera, porque yo lo tenía secuestrado, pero quedaba mi entrevista. Entonces, cuando ya acaba con Lucky, que gracias a Dios como que le dio para terminar la conversación sin que se acabara el saldo, qué grande es, qué bueno, joder, muchas gracias, qué bien me lo he pasado, a ver si voy a España, me tiene que enseñar. Digo, tío, no me voy a poner la cola ahora. Digo, ¿por qué no hacemos tú y yo aquí en la habitación lo que tengo preparado y así ya me voy? Sí, claro, no me vas a hacer cola. Entonces, hice, me imagino, 25 minutos, en vez de 4, 25. Y me fui con mi entrevista 25 minutos y la gente decía, ¿de dónde coño sacó esto una entrevista 25 minutos? Los de la compañía de discos, la gente de la promotora. Dice, sí, está dando 3 mal contados, ¿no? Claro, sí. Yo conocí en Chicago a Greg Phillinganes, que es un teclista que tocó durante, yo creo que en todas las giras... de los grandes músicos de sesiones. En todas las giras de Michael Jackson desde después de Thriller, ¿no? Después incluida la de Bad, ¿no? Y contaba que la primera vez que fue a su casa, le estaba paseando en su casa, etcétera, y estaba el mono, ¿no? Bubbles. Sí. Estaba en una jaula y por lo visto el mono estaba de muy mal genio, ¿no? De muy mal genio, y que Michael Jackson lo único que le dijo durante la primera media hora es que no se acercase al mono, que no quería tener problemas de que le mordiese un dedo o lo que fuera y lo que sea. Pero una de las cosas que me acuerdo yo fue otro descubrimiento, gracias a ti, fue Michael Jackson. Yo recuerdo un programa tuyo en el que estabas narrando el concierto de los Jacksons, porque te acuerdas que la gira de Thriller la hace con sus hermanos, ¿no? Sí, el concierto... posteriormente a Thriller, por acuerdos, porque le presiona mucho, él tiene una presión de la familia terrible. Eso es. Le empiezan a acusar de que se está distanciando de la familia, de tus hermanos, el padre era muy mala persona
Entonces, bueno, el caso es que le obligan a hacer un disco que es Victory. Eso es. Entonces se junta el Victory de los Jacksons con el Thriller suyo, entonces hacen una gira en la que canta temas de Thriller y temas de Victory, ¿no? Y van los hermanos ya de medio show, Sí. O 3/4 de show él y 1/4 los hermanos. Fue un engendro raro, sí. Yo recuerdo ese, como contabas ese concierto, que te aseguro que me hizo cambiar mi opinión y la siguiente gira en la que pude ver a Michael Jackson, que fue en la de Bad, lo vi, vamos, y desde luego no me arrepentí y a partir de ahí pues lo vi todas las veces que pude, ¿no? La puesta en escena es un animal, la puesta en escena que tenía este hombre. Yo recuerdo. ¿Cómo lo veía? Pues montar eso, o sea, ¿cómo se te ocurre todo aquello? ¿Cómo pare tu cabeza todo aquello? Yo recuerdo el momento en la gira de Bad, en la que aparecía en un sitio y aparecía en el otro, que se le había hecho el truco de magia. Copperfield. Eso es, David Copperfield, y contaba Greg Phillinganes que tuvieron una reunión de músicos porque David Copperfield cobraba más por los, servicios en la ayuda de los trucos de magia que la banda entera, incluido él, por cada concierto, ¿no? Se puso muy de moda. Copperfield le hizo la gira... de cómo se llamaba, Slippery When Wet, la gira de Slippery When Wet de Bon Jovi se la diseña Copperfield también cuando volaban con las máquinas. Es verdad, sí señor. Oye, pues volviendo un poquito a la radio ahora, ¿no? Yo creo que una de las cosas que es emocionante es eso de lo que tú dices, recuperar esas imágenes que yo ahora mismo, mientras estoy hablando contigo, estoy yendo hacia aquella época. Y a mí me gustaría que muy rápido nos contases para ti 5 discos que sean, digamos, los que te llevarías a una isla desierta. No lo sé si me lleva 5 discos o me lleva canciones sueltas, pero vamos, me llevaría, por ejemplo, no lo he mencionado antes, un tío imprescindible en mi vida es Phil Collins. O sea, tanto con Genesis como en solitario, o sea, me parece, aparte de los tíos más divertidos, más honrados también, más honestos que he conocido en mi vida. O sea, y por supuesto, quizá el primero de todos, fíjate, que tampoco te lo he mencionado, por encima de todos los que te he puesto, o sea, la madre de todo, ninguno, Van Morrison, Bruce Springsteen, Phil Collins, Prince, Rod Stewart, todos los que te he mencionado, no tienen sentido, no hubieran existido sin la Creedence Clearwater Revival. ¡Anda! La génesis de todo es John Fogerty y la Creedence Clearwater Revival. Toda la música empieza ahí, toda la música que hoy conocemos, la llamada música contemporánea, empieza ahí. Y a partir de ahí, y sigue siendo, y yo invito a que alguien me desafíe, sigue siendo la banda de rock and roll hoy, 2021, más grande que ha habido en la historia. Que ha habido en 2021. Entonces, claro, ya te he dicho ahí que entre la Creedence, que me llevaba todo, o sea, hay canciones de la Creedence que dices, no puede ser. La pena es que en visual se grabó muy poco. Hay un par de conciertos de Londres que suenan como el culo, hay un concierto de Nueva York que suena muy mal, hay algunas cosas grabadas que espantosas. A mí me da mucha pena porque he comprado mucho de DVDs de la Creedence y no hay nada interesante. En audio sí, el audio grababan los tíos. ¿Cómo suenan los discos? Qué barbaridad, las guitarras. El ruido que hacían. Es una pena que el horroroso contrato discográfico que tenían, que les llevó a donde llevaron y todo eso, y que por culpa de eso tienen... pues mucho de preservar el legado no lo han podido hacer precisamente por el desastre de contrato discográfico que les llevó no solamente a romperse, sino a no volver a unirse jamás, porque vamos, John Fogerty no puede ver a los otros tres ni en pintura. Yo, el otro día cumplí años también, pero bueno, con Fogerty, con Springsteen, con Prince, canciones que si me dejara yo, en vez de llevarme LP, me llevaría canciones entre 3 LPs o 4 de Van Morrison, me llevaría canciones que no están en los mismos LPs, pero que son obras maestras todas, o de Springsteen, o de Prince, o de Phil Collins, que ya te vuelve loco, o de Bob Dylan me llevaría alguna, no lo sé, pero también me llevaría cosas de ahora. Hay gente de ahora que me... Cuéntanos. No, Coldplay me parece una banda interesantísima. U2 me dejó de interesar cuando entró en los temas, cuando empezó a convertirse en un mesías, o cuando... Bueno, allá ha pasado el 87-88, hasta los 87 son magistrales, pero luego ya se le va la pinza. Le ha pasado a mucho. Le pasó a Carlito Santana, por ejemplo, también, ¿no? Entonces,
Pero bueno, pues hay gente ahora que me gusta y que, no sé, que me entretienen y que les voy siguiendo, ¿no? O sea, Claro. Coldplay es una de las bandas, los Killers me vuelven loco. A ver si vienen Mira. este verano, que suspendieron el año pasado y creo que este verano están anunciados que venían. Coetáneos a nosotros, Peso Boys, me parece la banda de las bandas inglesas, con una sorpresa para muchos, y yo les invito a que lo hagan, que es que bucen en conciertos, que hay muy buenos conciertos grabados en vídeo, que dicen, no es posible, claro, Peso Boys te lo imaginas como todo de laboratorio, no, qué coño. O sea, son dos tíos que a día de hoy también están, no se superan, y luego son frívolos, son provocadores, son irreverentes, yo me acuerdo cuando el Where the Streets Have No Name de U2, Que hicieron una versión. claro, que hicieron una versión que la mezclaron con el Can't Take My Eyes Off You. Entonces, el mismo Bono tuvo que rendirse, el Bono les despreciaba, estos eran como, bueno, Claro. mira los maricones estos, qué Qué cosas gran hacen, idea. nosotros somos los buenos. Y claro, cuando hacen aquello que era una auténtica provocación, Bono tenía dos caminos, o cabrearse y que le hicieran otra más, o rendirse y decir, que son muy buenos, ¿no? Hombre. No sé, me gusta todo. Qué si maravilla. tú ves mi teléfono cuando me voy andando, la música que llevo, pues hay un poco de todo. Bueno. Y hay mucho de Recio Jurado, y hay mucho de Bambino, y hay de Manolo Caracol ahora. He descubierto a Farina hace poco tiempo. Le he descubierto, me escuché un par de discos, creo que fue estas navidades pasadas, y no sé, sigo investigando cosas. Qué maravilla, que eso es lo que hay que hacer al fin y al cabo, ¿no? Sí, señor. Disfrutar de la música, que es lo importante, y que nos traiga esos recuerdos y esos momentos especiales tan increíbles. Hemos pasado un rato fantástico, José Antonio. Sí, señor, yo me lo he pasado muy bien contigo, Daniel, y te invito a cuando quieras, hacemos, mira, con la tecnología como nos lo permite, si quieres, un día hacemos lo mismo, porque me hubiera apetecido hoy, si quieres lo hacemos ya te digo un día, que hablemos de esto y yo te vaya disparando a tiempo real cosas. Fenomenal. Cosas que un poco ves lo que te estoy contando, ¿no? O sea, cuando hemos hablado del Led Zeppelin, yo ahora mismo te pongo, lo hago algunas veces en la radio, no sé, dice la gente. El otro día un oyente, la Oreja Van Gogh es un gran grupo. Y yo, mira, la Oreja Van Gogh como grupo es una mierda, pero una mierda. Es quizá, vamos a dejarlo, además creo que lo dije así, vamos a dejarlo entre los 3 o entre los 5, no sé si dije entre los 5 grupos con las canciones más hermosas del pop rock español. O sea, componen como Los Ángeles, escriben bonito, las cierran bien las canciones, las arreglan bien las canciones. Ahora, tío, no había dinero para grabarlas en condiciones, nunca. O sea, no digo ni que sean malos músicos, no, porque si el batería, es verdad, que reconocerle, pues ya contratas a otro, pero que suenen bien. Entonces, claro, yo puse el otro día Deseo de Cosas Imposibles, que es una obra de arte de la Oreja Van Gogh, que la puse con el Dime Maker de Led Zeppelin, porque la estructura en cuanto a estrofas y estribillos es parecida. Y claro, digo, y escuchar a John Bonham en el año 70, ¿cómo sonaba esto? No sé si conoces la anécdota, de las anécdotas más divertidas que yo, además la cuentan en la biografía de los Eagles, hay una biografía que son 2 DVDs, pues digo porque hay varias, solo hay una que no sé cómo se llama ahora mismo. Sí, lo tienes, no, los que nos estáis viendo lo tenéis en Netflix, es un especial. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues en esa hay una anécdota de Don Henley, batería y líder al 50%. El problema de los Eagles es que había 2 líderes al 50%, Glenn Frey y Don Henley. Don Henley es autor, entre otras, de Hotel California, y es el batería del grupo. Si hay algo difícil en la historia es cantar y tocar una batería. Eso ya es la leche. Y seguir y escuchar a todos tus compañeros. Bueno, Don Henley cuenta que cuando ganan dinero, cuando ya son los Eagles, cuando ya la compañía les dice talón en blanco para el siguiente, ya habla con Glenn Frey y dice, tío, podemos cumplir nuestro sueño. Ya eran los Eagles, ya eran los Eagles. No era empezando con Linda Ronstadt, no, ya eran los Eagles, ya tenían 3 pelotazos. Incluso ya habían sido los ideólogos de toda la revolución norteamericana, la juventud norteamericana, para el regreso de las tropas de Vietnam, cuando ya no tienen más cojones que traerlos. O sea, ya eran los Eagles. Y entonces le dice a Glenn Frey, tío, hay que ir a Londres a grabar. Hay que ir a grabar al estudio de Zeppelin con los mismos técnicos de Zeppelin. Yo quiero sonar como suenan esos cabrones. Y entonces, efectivamente, dice Glenn Frey, parece buena idea, cierran fechas y se van 3 meses y se encierran en los estudios. Eso lo cuenta él en esta biografía, el propio Henley. Sí. Dice, y llegamos, entonces metemos guitarra, grabamos los coros, grabamos la voz y me toca grabar las baterías. Entonces, yo estaba tocando, pero yo escuchaba y yo me daba vergüenza decir, joder, esto no suena como los Zeppelin, esto no suena como los Zeppelin. Y alguien le dice al técnico y al productor, le dicen, este se queja de que lo está escuchando y que no suena como los Zeppelin, que los Zeppelin han grabado aquí toda su discografía. Y va el ingeniero y dice, señor Henley,
¿usted quiere de verdad que su batería suene como la John Bonham, la de Zeppelin? Y dice, sí, hombre, ahora que lo dice, es que yo he venido a eso. Dice, pues solo hay una solución. Dice, y no la tengo yo, la tiene usted, toque con los mismos cojones que toca John Bonham. Si Exacto. toca con los mismos cojones que toca yo, además lo dice así el tío. Si Sí. toca, eso lo cuenta Henley, dice, y me dijo, dice, si toca con los mismos cojones que Bonham, sonará igual, porque yo no hago nada más que subir el botón, decía el tío, ¿no? Ahí tengo detrás un pirata del último concierto de Led Zeppelin, se llama Oh, Achilles Last Stand, el disco, en el que escuchar a John Bonham tocar y, Kashmir, que parece que oh, va a tronar el sitio. Es absolutamente espectacular. Pero lo que decías tú, claro, luego le pasó lo que pasó. ¿Eh? pobrecillo, Vamos. murió, este le pegaba todo y murió en una fiesta con Jimmy Page, en casa de Jimmy Page, se cogió tal pedo que estaban todos borrachos, no pudieron atenderle y se ahogó en su propio vómito el tío, ¿no? Cayeron dos así, Eh, Keith Moon de los Who y John Bonham de Led Zeppelin. Pero, uh-huh. oye, pues lo vamos a hacer esto que me acabas de decir. No, pues eso, yo te busco, tú me dices, yo esto lo hacía mucho, ¿sabes con quién? Que se me murió, me cago en la puta y me dejó medio huérfano, con Manolo Tena. Yo tenía mis peleas con Ah, él qué y grande. coincidíamos, en Van Morrison coincidíamos, pero luego discrepábamos, por ejemplo, su ídolo era un tío con el que yo no puedo con el que es Frank Zappa. Ah, Bueno, pues entonces yo ponía dos discos, él ponía dos y intentábamos convencernos uno al otro y eran discusiones interesantes, así que te invito a que si un día quieres hagamos una de esas. eso está ya hecho. O sea que garantizado, ha sido todo un placer Pues charlar contigo. igualmente, tío, un placer y a tu servicio, a tu disposición cuando quieras. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.